¿ok? En web las reglas son diferentes. Diferente porque la gente no lee, escanea. Entonces, yo creo que eso es en parte la premisa de lo que trato de decirles en esta presentación. Ok, compartir la pantalla y no dar. Entonces, en esta segunda página, tú puedes observar cómo leen los visitantes en una web. No tienen, como quien dice, un sitio. Ellos van buscando y van como engañando a través de toda la... y pueden ser de un lugar a otro. ¿Ok? No es lineal. La secuencia no es... Para escribir para... tienen que tener claro que los visitantes leen repasando rápidamente, como escaneando. Y para esto los textos deben ser optimizados. Escribir para la web es el arte de escribir para quien no quiere leer. ¿Ok? Y no quiere decir que porque no quieren leer, yo le voy a montar un viaje de figuras. Las figuras pueden ser ambiguas y pueden desviar la atención de lo que nosotros queremos originalmente. ¿Ok? Fíjense que cuando yo escribo es diferente. Cuando yo escribo un libro, cuando yo hago un discurso, ¿ok? Cuando yo escribo una tesis de grado, cada uno, dependiendo del objetivo, va a tener su estrategia diferente. ¿Ok? Ahora, ¿qué ha pasado con Internet? Desde el 90, desde la década de los 90, que hubo esta explosión, que la gente ha escrito lo que ha querido, ¿ok? Y es precisamente los estudios los que nos han llevado a cómo el usuario se comporta en la Internet, es lo que nos ha llevado a por lo menos determinar cuál es la estrategia para hacer la escritura de contenido. Esta página esta presentación yo he reducido bastante porque ustedes no compren todo lo que es en la web, ni hay acorde con esta regla que después yo como editora voy a optimizar. Aunque sé que como nosotros somos técnicos, tenemos esa capacidad de síntesis que muy bien puede ser explotada dentro de la red. Okay. Sí. En esta lámina le estoy presentando los estudios que han llevado a tratar de ver cómo las personas leen en Internet. Esto es una técnica que se llama Egypt Tracking. Ponen a un usuario frente a una pantalla con unos aparatos especiales que determinan cuál es el movimiento del ojo. Y aquí de una u otra forma uno puede ver que en las partes rojas, estas partes rojas, no sé si ven el puntero, que están en el lado izquierdo de la pantalla, son las partes donde el usuario fija más la atención. Ahí, de estos estudios, ¿ah? Dime, Enrique. ¿No ha llegado? No ha llegado la lámina que dice... ¿Pero en qué lámina están? Yo estoy en la lámina donde está la técnica del Egypt Tracking. Sí, está con... Oh, yo estoy en otra. Sí, nosotros estamos en... ¿No ha caído la otra? Estamos en Ace Tracking. ¿Y tú, Enrique? Ese. Exacto. Esa es la técnica que se utiliza para ver cómo se comporta el usuario, sus ojos, dentro de una página. ¿Ok? Lo que está en rojo, esto lo que representa es algo que nosotros llamamos un mapa de calor. ¿Ok? Claro.
donde está rojo es donde el usuario insiste más en fijar la mirada, ¿ok? Y lo que está en azul es lo que menos. ¿Okay? Entonces, este mapa de calor ha servido muchísimo para determinar patrones bajo los cuales los usuarios fijan, hacen su búsqueda a través de unas páginas. Hay un patrón que les voy a nombrar, que es este patrón F. Si ven, es como una F que yo tuviera ahí marcada. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de eso? Ok, este es otro ejemplo de legend tracking. ¿Ok? Donde empezamos a ver que la F se puede desdibujar, digamos, un poco a lo largo. Bueno, todos estos estudios han sido aplicar legend tracking y aplicar encuestas a los usuarios para a fin de determinar cuál es el comportamiento que ellos tienen a su vez, ¿no? Ahí tenemos que el patrón de lectura, que se llama F, acuerdo a las investigaciones, es lo que te da. El usuario marca siempre, ¿ok? Lee a la izquierda, está con el patrón, donde está el patrón de lectura en F. ¿Lo ven? Enrique. Este es el patrón de... ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, si este es el comportamiento del usuario cuando está escaneando, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esa información para poder formar lineamientos que me permitan a mí hacer usable los contenidos que yo voy a divulgar en la web? ¿Ok? Estas son las implicaciones, lo que han dado los estudios. Los usuarios no leerán tu texto a fondo, palabra por palabra. Los dos primeros párrafos deben indicar la información más importante. Comience con subtítulos, párrafos y viñetas con palabras que contengan información de lo que quieres transmitir. ¿Ok? Son cosas que más o menos uno puede definir de lo del usuario. Una lectura a profundidad, como cuando hace un libro, cuando está leyendo una tesis, no la van a hacer de entrada. Entonces uno tiene que aprovechar los puntos donde se va a colocar la mirada del usuario para poder explotar eso y entregarle la información que le sea atrayente para que el usuario decida leer su página, leer la página. Por ejemplo, es como una escritura por capa. Están en la página de la escritura por capa. Ok. Entonces, fíjense este título. Cumbre Iberoamericana de los Jefes de Estado. ¿Ok? Ese es el titular. ¿Okay? Y ahí el usuario empezaría a poder predecir, bueno, es una cumbre donde van a estar los jefes de Estado de Latinoamérica, de América, de Iberoamérica, ¿ok? Y algunos de los jefes de Estado de Europa. Eso es lo que yo puedo asumir. En un segundo nivel, ¿ok? Está lo que acompaña a ese título. Y fíjense que hay relación. Nos visitan 28 mandatarios, ¿ok? Y hay un fuerte operativo. Eso me pareció que tenemos una iberoamericana de Estado y a decir que de repente el usuario está interesado en saber en qué país y cuándo va a ser la cumbre iberoamericana, ¿ok? Pero de entrada, fíjense que los tamaños de la letra varían. En el segundo párrafo te pone del 3 al 5 de noviembre, te dice América Latina y la península ibérica, ¿ok? Es en Uruguay, por primera vez va a ser sede, hay un fuerte operativo de seguridad. Entonces, con respecto al Frente Operativo de Seguridad, 28 policías militares, 124 vehículos terrestres, 2 helicópteros y 2 vascos de tierra. Se podrán dar cuenta que todos los tamaños de letras involucrados nos están dando
o nos están diciendo, ¿ok? ¿Cuál es la prioridad en este momento? Sí. Me explico. Lo más importante es el título, que es una cumbre iberoamericana. En segundo lugar, tenemos de importancia, nos visitan 28 mandatarios y hay un fuerte operativo de seguridad. Y en tercer lugar está dónde es, quiénes son la parte y cuándo es, y referente al operativo de seguridad, también está en tercer nivel, ¿cuál es el operativo de fuerte seguridad? Fíjense, ustedes no han leído la noticia. Ustedes lo que han leído es lo que más les llama la atención, que es por tamaño de letra, por resaltar, cómo yo resalto las letras, el tipo de letra, es lo que me marca, es lo que yo escaneo como usuario. ¿Okay? Pero de la redacción de la noticia que hace el periodista y que diga del 3 al 5 de noviembre en Uruguay por primera vez y América Latina se va a presentar la cumbre iberoamericana de Estado y sumido esto, fulanito de tal nos reportó que hay un fuerte operativo, eso no le interesa al usuario, ¿ok? Que está escaneando la página que ustedes están viendo. ¿Se entiende? Sí. Escuché un sí por ahí. Sí, sí, sí. ¿Okay? Al final la noticia completa es tal como se presenta. Efectivamente, del 3 al 5 de noviembre se desarrollará en Montevideo la cumbre iberoamericana, todo esto, y empezarán a ver que hay palabras que están resaltadas de manera tal de facilitar el escaneo que hace el usuario. Facilitarle el escaneo y que él se lleve cuál es la importancia que tiene el artículo. ¿Ok? Entonces, podemos ver que hay elementos de contenidos que son importantes. Y bajo eso, pareciera que una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer es que bajo esas premisas que el usuario escanea, ¿ok? Identificamos ciertos elementos donde sabemos que el usuario va a presentar acción para nosotros engancharlo a que termine de leer el contenido que nosotros estamos presentando. Por ejemplo, elementos de contenido, el título del texto y de la página. Los subtítulos. Las cosas que yo destaco, llámese copete, colgado, recuadro, cuando utilizo las negritas, la leyenda, una imagen, los párrafos, las listas y las secuencias. Esos elementos se deben ajustar a ciertos lineamientos de manera tal de facilitar el escaneado del contenido que nosotros queremos transmitir. Por ejemplo, el título debe ser el texto más grande, ¿ok? Y destacado en la página. Por lo general, cuando yo estoy trabajando es con contenido, más texto que figura. Yo siempre tengo 16, 14, 12. ¿Qué significa 16, 14, 12? El título va en 16, el tamaño de la letra es 16 puntos, el subtítulo va con el tamaño de la letra 14 puntos y los párrafos, ¿ok? Que desarrolla la noticia va con tamaño de 12. ¿Okay? 12. Tú dirías, bueno, pero es muy pequeño, puede ser que si pongo 18 o 24, 18 y 14, ¿me van a leer más? No. No. Eso es lo que está demostrado. Lo que está demostrado es que esa pequeña diferencia entre el tamaño para destacar la importancia de un artículo, ¿ok? Es suficiente. Que sea la diferencia de 2 puntos. Y no tiene que ser muy grande, porque si de repente lo pones muy grande, ¿ok? Lo que hace es ocuparte espacio dentro de la página y desviar un poco la atención o dejar que el usuario vea que no hay calidad en lo que tú le estás transmitiendo. El segundo punto, tiene que sobrevivir fuera de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser lo suficientemente explicativo para que tú lo pongas en cualquier lugar, ¿ok? Y el usuario sepa o por lo menos prediga
o pueda intuir qué es la información que me va a entregar a mí ese contenido. Debe indicar con exactitud de qué se trata el texto y algo importante que yo pongo aquí, que las 3 primeras palabras tienen que tener sentido. Esto tiene que ver con la redacción en términos de voz pasiva. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, las 3 primeras palabras eran cumbre iberoamericana. ¿Ok? Entonces, ella por sí sola te dice algo, tiene algo de significado. Pero si yo pongo, se celebrará en Montevideo, ¿ok? La cumbre iberoamericana, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo estoy entregando no es lo más importante y el usuario escanea y lee las 3 primeras cosas. Por lo menos aquí está. El título debe ser. Entonces, ya de alguna manera me dice que lo que viene a continuación me está caracterizando el título. Esta es una forma que las 3 primeras palabras deben tener sentido. Esta es una forma de redacción que es en voz pasiva. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en voz activa. Ya después les voy a decir qué es esto. Usar exactamente el mismo título en todos los lugares, incluyendo el marco de la ventana. ¿Qué significa? Que una noticia yo no la puedo transformar utilizando otro texto. Si yo quiero que en mi página de periódico o en mi otro sitio se vea mi noticia, que sea presentada inicialmente bajo un mismo formato y con los mismos textos. Ajá. En la redacción web, la voz pasiva es reivindicada como una forma de recargar a mano izquierda, o sea, en las primeras palabras de la oración, los elementos que a juicio del autor o editor son los más relevantes. Por ejemplo, esta primera oración que está aquí, que es el ebanista ha construido el armario en una semana, ¿ok? Podría ser un título, pero está construido en forma activa. ¿Por qué en forma activa? Porque el que ejecutó la acción es lo primero que da. El sujeto es el que está de primero, que es el que va a ejecutar la acción. ¿Quién ha construido el armario en una semana? ¿Ok? El ebanista. Pero ¿qué es lo importante? ¿O qué es lo relevante en un momento determinado? Es la construcción del armario. ¿Ok? Entonces, al trabajar en voz pasiva, ¿ok? Lo importante de la oración pasa de primero, ¿ok? Y lo que no es relevante pasa de segundo. Entonces, yo la construí de esta manera. El armario ha sido construido en una semana por el ebanista. Perfecto. No es que todo lo que yo tenga o todo lo que yo redacte lo voy a hacer en voz pasiva, ¿ok? Sino que habrán determinados títulos de determinados elementos que mejorarían mucho la usabilidad o mejorarían o aprovecharían mucho el escaneo del usuario y podría darle mayor usabilidad al contenido que yo estoy definiendo. Los subtítulos permiten seguir el hilo de un texto que es extenso. Es recomendable usar hasta 2 niveles, no más, no recargar de subtítulos a un mismo contenido y marcar un cambio de tópico o tema. Hay que ser directo y sin picardía o con humor. O sin humor, o sin picardía o con... No estamos describiendo, como nosotros estamos en el área de investigación científica, etcétera, etcétera, pienso que mientras más directos seamos, mejor va a ser el contenido que nosotros vamos a entregar. Elementos destacados, el colgado, un texto ampliatorio del título, en general no debe ser más de un renglón, copete, que viene siendo el astra, el párrafo o el resumen del contenido. De ahí que recuerda que en nuestros artículos científicos que entregamos nos dicen así, tienes que hacer un resumen en 300 palabras, echarle pierna a describir el trabajo de 8 meses en 300 palabras, pero hay que hacerlo. Pues. Sí, señor. Eso tiene más o menos su técnica. El recuadro es una frase extraída del texto que se resalta gráficamente. Es ese recuadro que nosotros podemos ver en un texto periodístico y que de repente recalcamos.
Y la leyenda es lo que nos va a acompañar a la explicación de un elemento, de una imagen o cualquier otro elemento. Los párrafos. Recortar el texto en un papel en un 50%, hacer cada párrafo que sea corto de 2 o 3 renglones. Cada párrafo deben expresar una idea. Mira el texto que sea de marketing, o sea, cualquier cosa que sea de marketing, uno lo debería poner en lo que es el recuadro y eliminar, digamos, del texto que está entregando información, que no sea tan escueto como para que el contenido no pierda sentido. Bien. Para esto, para uno poder, digamos, mantener todo esto, todo este estilo de escritura, que es un estilo directo, donde las conclusiones tienen que ir al principio y cada nivel debe, digamos, referirse a esa idea, uno habla de lo que es el estilo de la pirámide invertida. Coño, no me había dado cuenta que había alguien esperando entrar a la sala. Bueno, anyway. ¿Quién es algo? Que ahora es cuando lo de Enrique. Bueno, nosotros como científicos estamos súper acostumbrados a... Hay un chiquito que no sé quién es. Allá. Nosotros como científicos estamos acostumbrados a trabajar de forma piramidal, ¿ok? Argumentamos y después concluimos. ¿Ok? Te explico. ¿Qué significa argumentar y luego concluir? Que si ves cómo están nuestras tesis, entonces nosotros tenemos toda una parte del objetivo, tenemos una parte de desarrollo y las conclusiones siempre van al final. ¿Ok? Las conclusiones siempre están al final. Cuando nosotros vamos a escribir en web, tenemos que cambiar esa pirámide. Y trabajamos con exactamente lo inverso, a una tesis doctoral. ¿Ok? Vamos a colocar las conclusiones al principio y todo lo que es argumentación va al final. Y eso es lo que se llama el estilo de pirámide invertida. Perfecto. ¿Okay? Donde lo más importante tiene que estar en la base de la pirámide invertida, ¿ok? Y en la medida que yo voy avanzando es lo que tiene que tenga menor importancia. ¿Por qué? Porque cuando el usuario está haciendo el patrón de escaneo siguiendo la F, ¿ok? Él va a llegar a leer la primera línea, ¿ok? Y si le interesa, lee lo demás. Y puede seguir leyendo y en cualquier momento puede avanzar, pero sabe que lo importante ya lo leyó y que lo importante está en la primera línea. De ahí es lo que viene ese patrón F. ¿Se acuerdan del patrón F que dije al principio? ¿Ok? Que él agarra la línea, después baja y siempre va escaneando. Hay varias, digamos, como vertientes. ¿Ok? La pirámide invertida dentro de un nivel básico de utilización es que en la primera parte yo tengo que decir quién, qué, dónde, cómo y por qué. Lo más rápido posible. ¿Ok? Y después hago el cuerpo, hago el desarrollo. Y lo que es menos importante iría, digamos, al final de la pirámide. ¿Ah? En lo de menos importancia no. Mira, ya me quedan pocos minutos, pero vamos a ver si lo termino. Oh, no, tranquilo. Si no volvemos a conectarnos igualitos, Nora, no nos vamos a enrollar por eso. Ajá. Tranquila. En un segundo nivel yo puedo tener un arranque de exposición con subtemas
Y cada subtema va a ser una pirámide a la vez. Esto por lo general, y que puedo explicarla todo dentro de un mismo tema, entonces, en la piramidita del principio, tengo la exposición del tema en general, y después cada una de las viñetas se puede comportar como una pirámide sencilla. Hay otro estilo. Yo arranco y todo lo que hago son enlaces a otros subtemas. ¿Ok? Es cuando yo voy a explicar cosas que puedo trabajar, digamos, a nivel de hiperenlaces o referir a la persona a otro sitio. ¿Ok? Pero en sí, lo de la pirámide es algo que está ahí centrado. Bueno, les diré que esas son, si se entiende para escribir en web, esas tres ideas que son lo de la pirámide interventiva, ¿ok? Y lo de la pirámide invertida y la parte de la voz pasiva, yo creo que nosotros podríamos, digamos, meternos en este tipo de redacción. Hay pautas. ¿Ok? Hay pautas que le dejo aquí. Ajá, di Enrique, que levantaste la mano. Mira, dile a Mendoza que silencie su micrófono porque ahí tengo Ok, está bien, Mendoza, eres inteligente, bruto. Mira, aquí les dejo y les voy a entregar, digamos, pautas. Algunas pautas para escribir los títulos, cuándo debe ser resaltado las cosas y las otras pautas que tienen que ver con, bueno, la importancia de utilizar la voz pasiva o la voz activa. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ustedes estratifiquen el contenido que quieren prestar. Acordando, ya bueno o mal que está aquí Enrique, ¿ok? Porque yo quería hablar con Enrique. Dentro de las modificaciones que yo quería hacer, ¿te acuerdas que te había mencionado de la página web? Enrique, queríamos hablar contigo para... Ya, aquí. Para utilizar las imágenes que tú tienes y que tú has hecho, tanto del grupo o con tu trabajo. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en tu Instagram. ¿Ah? No, pero trabajé con unas imágenes que tenían que ver con... No, es que yo quiero imágenes serias. Vamos a estar claros. Ajá. ¿Está viendo aquí esta? Sí, hoy estaba viendo cómo hacías o sea, se está viendo. ¿Se está viendo la estructura de la página web? Sí. Ajá, tienes el home, tienes la redacción de nuestra fundación, tienes la parte de los proyectos, tienes la parte de los recursos. Los recursos tienen que ver con las publicaciones que nosotros hacemos
o con cualquier material de mapa, lo que sea, que nosotros queramos entregar, y la parte de los eventos y la parte de los blogs. ¿Dónde yo requiero la redacción por parte de ustedes? En los proyectos y en el blog. ¿Ok? Los blogs son bien importantes porque son cosas que buscan mucho en Internet. Y los proyectos también. ¿Ok? Los proyectos también. Los proyectos dicen de lo que nosotros hacemos. Y el blog dice de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que todos deberíamos escribir un blog, ¿ok? Acerca, o artículo acerca, y un artículo no tiene que ser extenso, no tiene que ser de 12 páginas, puede ser de 3 párrafos, siempre y cuando esté entregando algo que sea de importancia. ¿Me entiendes? Sí, sí, no. Gracias, Es Nora. verdad. Entonces, es por eso que... ¿Ah? ¿Qué pasa? Sí, que sí entendemos. Ok. Estas son las fotos que yo empecé a recolectar de Enrique. ¿Ok? ¿Por qué seleccioné estas fotos, Enrique? Porque las fotos que me entregaron en la estructura, yo no sé si tienen autor. ¿Ok? Y estas son fotos que yo sé que tú has construido, son lindas, son bonitas, que yo creo que tranquilamente dirían algo sobre el agro. ¿Ok? Me parecieron espectaculares. ¿Ok? También necesito fotos. ¿Ok? Esta foto también me pareció bien bonita, que es sobre la hacienda ahí en Mérida. ¿Ok? Y esta foto me pareció muy bonita, pero muy mala. Un poco de fotografía. Entonces, yo quería ver si tú tenías alguna foto que estuvieran de buena calidad, donde reflejara que estamos trabajando. O de alguna manera que nosotros hagamos este tipo de fotos. ¿Ah? Mira, Enrique, necesito que prepares una clasecita rápida de cómo trabajar con el celular para tomar buenas fotografías. Yo no manejo ese tema, chamo, y lo necesitamos urgentemente. Olvídate de YouTube y ahorita estamos en otra mariconada, chamo. Danos la vaina que necesitamos y listo. Lo que queremos es tomar la foto. Es chévere. No investigar nada. Es chévere que tú lo digas porque entonces como es interacción intergrupal. Mira, Norita, disculpa que yo diga estas cosas porque Luis, no se nos olvida. la otra cosa es que yo estaba revisando el primer modelo mental que yo les había puesto de la Fundación Agroner. Sí. Y yo había hablado de servicios. Me entregaron la estructura que me integraron, no tienen ni servicios, ¿ok? Ni tiene publicaciones, sino lo que tiene es algo, ni en las alianzas estratégicas. Entonces, son cosas que yo creo que son importantes. Las alianzas estratégicas que tendrían que ver con quién nos asociamos. Entonces, yo estaba viendo escuela de ciencia, escuela de física, la agronomía. Dilo, Nora. Nora. Y sí, que si la escuela de agronomía, ojo. Nora, ¿tú crees que eso está incluido en quiénes somos?